es muy difícil sacarlos de ahí. Y no te estoy pidiendo que los saques de ahí, porque finalmente a veces llegamos a discutir sobre cosas que no son fundamentales. A ver, hermano carismático, ¿crees en el Señor? Sí. ¿Crees que murió y resucitó al tercer día? Sí. ¿Crees que si tú crees en Él eres salvo? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. Aleluya, amén, gloria a Dios, te doy un abrazo y ahí nos vemos, que te vaya bien. Pero ¿por qué ponerse a discutir con los hermanos que si la falda es 5 centímetros más larga o más corta, o que si el cabello es 2 centímetros más largo o más corto, o que si con chongo o sin chongo, o que si mejor nos deschongamos? O sea, bueno, ¿qué pasa? El Señor nos dice, no estén contendiendo. Entonces, este estudio que nosotros tenemos con ustedes no es de ninguna manera para que se pongan a discutir con los carismáticos o con algún otro hermano cristiano. Por supuesto, con los de las sectas, sí, hasta cierto punto, pero no con algún hermano cristiano, sí me voy explicando. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona verdaderamente entiende el mensaje de la Biblia, cuando entiende la Biblia, la persona se va transformando en alguien humilde, en alguien que verdaderamente entiende la palabra y no anda buscando cómo pelear o cómo discutir. A veces, en nuestra ignorancia, me ha pasado a mí, a veces quieres llegar y darles con todo a las personas de las sectas o aún a hermanos de otras congregaciones. Dices, pero ¿cómo es posible que estén tan equivocados? Bueno, hermano, si tú ya saliste del error, qué bueno, pero tranquilo, porque a veces nos ha pasado, me incluyo, que a veces queremos llegar ahí a convertir a medio mundo a la sana doctrina. Bueno, de nuevo, debemos ser humildes. Tu espíritu tiene que ser humilde. Lo más que conoces la Biblia, lo más humilde que tienes que ser. Desafortunadamente hay algunas personas que conocen cierta cantidad de la Biblia y ya se sienten como que el piso no les merece, como que Ixtapaluca no les merece, como que mejor vámonos a una mega iglesia, a donde haya las 3000, porque ahí sí me van a valorar. No, hermano, tranquilo. Lo más que conoces la Biblia es lo más que debes ser humilde. ¿Por qué? El propósito de la enseñanza cristiana es el amor. Como lo dice de nuevo Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartan a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay muchas personas así, que se sienten que se la saben de todas de la Biblia, pero cuando tú los escuchas hablar te das cuenta que verdaderamente ni saben ni lo que hablan ni lo que afirman, porque mucho de lo que dicen no está en la Biblia, no tiene sustento bíblico. Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque versículo 5 es un contraste de versículo 6. Oye, pero ¿qué no se supone que el día de hoy nuestra clase era de hermenéutica? Sí, por supuesto. Pero antes de entrar a eso tienes que entender esto. Que esto no es para que te vuelvas una persona chocosa, payasa, pedante, creída, engreída, de que, uy, yo ya sé, y mira la hermenéutica y la exégesis y... No, o sea, tranquilo, bájale, ¿no? No, no. Incluso si puedes evitar esas palabras, evítalas. Porque a veces la persona cuando habla mucho, a veces hasta se ve muy chocoso, ¿no? Así como, pues que mira la exégesis y tú dices, ah, caray. Bueno, ¿y qué no habrá una palabra en español para eso? Bueno, sí la hay. Aplicación de las reglas. Aplicación de las reglas. Ustedes han visto que hemos estado hablando acerca del futuro, ¿no? De los sucesos futuros. ¿Saben cómo se le dice a eso? Escatología. Y si ustedes se han dado cuenta, no he usado la palabra escatología, si acaso una o dos veces desde hace 2 meses. Es innecesario. ¿Para qué? O sea, ¿para qué la uso?
si les puedo decir los sucesos que vienen en el futuro. Y todo el mundo lo entiende. ¿O no? Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No se trata de apantallar. No. Se trata de que tú entiendas correctamente y que transmitas correctamente el conocimiento. Entonces, no nos tenemos que desviar, porque el propósito de que nosotros conozcamos la Biblia es que nuestro amor venga del corazón, que tengamos una buena conciencia y que tengamos una fe no fingida. Ese es el punto y ese es el propósito de conocer la Biblia y saber cómo interpretarla correctamente. El propósito de conocer la Biblia e interpretarte correctamente no es la palabrería, no es que andes apantallando a la gente queriendo ser un doctor cuando ni siquiera entiendes ni de lo que hablas ni de lo que afirmas. Entonces, una vez dicho lo anterior, vamos a comenzar a ver algunas prácticas de interpretación que son comunes, que tienen fallas, pero que no son malas. Primeramente, cuando una persona está buscando interpretar la Biblia, de nuevo tiene que ser la humildad de corazón. Tu corazón tiene que estar humilde. Si tú quieres interpretar la Biblia, entender la Biblia, en tu corazón tiene que haber humildad y tiene que haber la meta de que después todo eso lo lleves a una práctica correcta. Entonces, una de las cosas que muchos cristianos hacen es leer los devocionales. Los devocionales no son malos, pero no es lo mejor. ¿Cuál es la falla de los devocionales? La mayoría de los devocionales son palabras de ánimo, la mayoría. Normalmente, anímate, todo va a estar bien, todo va a estar súper bien, Dios te ama, Dios te sigo amando, y Dios te ama, y Dios te ama, y te superama, y Dios te ama. ¿Y eso es real? ¿Es verdad? Sí, por supuesto. Y en muchas ocasiones hay muchas palabras para los desanimados. Y está bien. Pero si tú vas a comprar un devocional, o si tú compras un devocional, y si te gustan los devocionales, no te estoy diciendo que no los compres o que no los tengas. Revisa si dentro de los mensajes hay algo más que palabras de ánimo. Revisa si en un devocional hay algo que te lleve a confrontarte, algo que te diga que estás mal, que debes cambiar. Si en un devocional no encuentras una buena parte en la cual se te lleve a que cambies, a que mejores, a que te reconozcas como pecador, entonces ya no uses ese devocional, búscate otro. De nuevo, no te estoy diciendo que no los leas, simplemente que ese tipo de devocionales no son buenos porque no te van a hacer un buen cristiano. Cuando solamente recibes ánimo y ánimo y ánimo y palabras tiernas e historias tiernas, no está mal, solamente que está incompleto. Otro método cuando lees la Biblia es lee la Biblia en un año. Seguramente has visto uno de esos. Lea su Biblia en un año. ¿Qué inconveniente tiene eso? El inconveniente de leer la Biblia en un año con esos métodos es que te saltan de un libro a otro, de un versículo a otro, y entonces las personas que tienen la costumbre de agarrar y leer la Biblia en un año así, van a tener un conocimiento muy superficial de la Biblia porque nunca entran a detalles, porque no saben la historia, no saben lo que pasa alrededor de ese pasaje o de ese versículo, simplemente ven el versículo y luego se pasan a otro. Y hay un montón de cristianos que hacen eso, que dicen,
les digo, ¿sabes qué? Te recomiendo que leas tu Biblia, instala una aplicación. Es que no tengo dinero, instala la aplicación, es gratis. Ya la instalé. Ay, qué bueno, ya la estás leyendo, sí. Léela en orden de Génesis a Apocalipsis. No, es que me sale a mí una recomendación y lo que me dicen que lea, eso leo. Y eso es lo que muchas personas hacen. Nuevos cristianos llegan y leen su Biblia y se pasan de un versículo a otro y entonces no conocen los personajes, no conocen la historia y dicen, es que la Biblia es bien difícil de entender. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasó esto? Precisamente por eso te estoy diciendo que leas el libro completo, que lo leas en orden y que lo leas desde el principio. Ahora, otra cosa que es importante es que no existe en la misma Biblia, el Señor Jesús nunca dijo que tienes que leer la Biblia en un año. Busca en tu Biblia y si lo encuentras me dices, ¿dónde alguno de los profetas, alguno de los apóstoles, dónde el Señor Jesucristo dijo que la Biblia se tiene que leer en un año? ¿Dónde? Bueno, si la lees en medio, qué bueno. Y si la lees en 5 años, qué bueno. O sea, si te tardas 5 años en leerla una vez entera, amén. ¿Cuál es el problema? No estás obligado a leerla toda en un año. La puedes a lo mejor leer en 3 meses. Qué bueno. No te estoy diciendo que es lo que tengas que hacer, pero entiendes el punto. O sea, no estás obligado a leerla en un año. Y hay un montón de planes de léala en un año, y léala en un año, y te los venden o te los regalan o te mandan la aplicación de léala en un año. Y, bueno, pero ¿dónde dice o quién dijo que se tiene que leer en un año? ¿Quién? ¿Dónde está eso? No. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Hay también muchas personas que pasan a veces por dificultades y no saben de pronto dónde encontrar ayuda. ¿Por qué? Porque igual han saltado de un lugar a otro y no saben dónde buscar la ayuda. Cuando tú vas leyendo la Escritura y la lees en orden, vas a llegar a pasajes como Habacuc 3, a donde dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, újule. O sea, aunque estemos quebrados y no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen fundamento bíblico, cuando nosotros conocemos pasajes como este, y es mejor que conozcas este pasaje antes de que venga la dificultad, no cuando ya la tienes encima. Entonces, cuando viene la dificultad, el Señor, a través del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te conecta. Conecta lo que tú ya leíste en la Biblia con la situación que tú estás pasando. A veces cuando estás en una dificultad, en un problema, no sabes qué hacer porque no lees la Biblia. Entonces cuando tú lees, y luego la vuelves a leer, ya después de que le das unas 4 o 5 pasadas, bueno, de a perdis 2 o una entera, en orden, te viene la dificultad y tú dices, ay Señor, estoy pasando, ay Señor, pero me recuerdo que tu palabra dice que esto. Entonces el Espíritu Santo toma lo que tú ya leíste y te dice, acuérdate. Dice, sí Señor, está bien. Porque nosotros entendemos que la Biblia dice que las mismas cosas le pasan al sabio, al necio, al pobre, al rico, al hombre y a la bestia. ¿Dónde está eso? En Eclesiastés. Entonces la diferencia no son las dificultades, sino en qué estás parado cuando viene la dificultad. Porque a todos nos pasan dificultades. A todos, tanto al creyente como al no creyente. Da igual. Al sabio o al necio. No te pienses que porque una persona sabe más Biblia que tú, no le va a pasar ninguna dificultad. No.
esta persona como ya leyó 5 veces la Biblia seguramente no le va a pasar nada malo, pero como yo apenas llevo un capítulo, me va a pasar todo lo terrible. No, lo mismo le pasa al sabio que al necio, lo mismo. Lo machuca un burro a uno o al otro, que no, te puede apachurrar un burro, porque todavía aquí los burros siguen, aquí ya no pasa, no, ahí en el pueblo de mi mamá, ahí sí pasa el burrero, porque aquí ya como somos más modernos, pasa el camión, pero allá pasa el burro, entonces a recoger pasa un burro con otro burro, recogiendo la basura, o sea, llevan 2 burritos y va una persona es una carreta jalada por 2 burros. Ustedes ya luego pensaron otra cosa, pero no, lleva 2 para que no les sea pesado, ¿verdad? La carretita, y va una persona con los 2 burros ahí recogiendo la basura. Y entonces lo mismo pasa a una cosa, a una persona y a otra. La diferencia no son las dificultades, sino que en qué estás parado, en quién confías. Hay otra manera de leer la Biblia y encuentro continuamente casos de personas que me dicen, no, es que yo abrí la Biblia y ahí estaba. Ese es un clásico de todos los tiempos, ¿no? Y entonces dicen que eso es lo que el Señor me dijo. Dice, es un ejemplo súper clásico. Y entonces dice la Escritura, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió a chispas. Y fue y se ahorcó. Ese es un clásico de todos los tiempos, ¿verdad? Muchos hermanos pastores ocupan ese, que ora y le dice al Señor, Señor, por favor dime qué tengo que hacer. Y seguramente que donde me abra mi Biblia, ahí me va a decir lo que tengo que hacer. Y entonces abre su Biblia en Mateo 27 y dice, y arrojando las piezas de plata, salió y fue, se ahorcó. Y entonces él viene y le dice al Señor, Señor, por favor, confírmame, muéstrame qué es lo que me quieres decir. Dime si verdaderamente eso es lo que yo quieres que haga. Y entonces cierra su Biblia y la vuelve a abrir, y ya no la abrió en Mateo, la abre en Lucas. Y el Señor Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oh Señor, por favor, dame sabiduría, dame entendimiento. Cierra su Biblia y la abre, porque le han dicho que cuando tú abres tu Biblia, a donde la abres, ahí está. Y entonces agarra, la abre y dice, entonces el Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Bueno, pero qué barbaridad. Entonces ese es un ejemplo clásico de que podemos decir cualquier cosa usando frases y versículos de la Biblia. Entonces, la interpretación de muchas personas respecto de la Biblia es mala porque usan versículos y hablan de versículos. Pero la Biblia no es una frase aislada, sino temas, explicaciones de temas. Y entonces, hace tiempo que estudiábamos Apocalipsis, les he comentado que muchas personas tuercen y retuercen el libro del Apocalipsis y lo tratan de explicar de una manera bien rara, bien extraña. Hay una persona que a mí la verdad no me agrada, pero yo sé que aquí algunas hermanas de pronto lo llegan a escuchar, que tiene una voz así muy agudita, ¿no? Cuyo nombre no voy a mencionar, pero que de pronto salió con un vacilón y me dijeron, porque yo la verdad no tengo la costumbre de escucharlo, que de pronto dijo que el pectoral, que cada piedra del pectoral quería decir una mafufada así bien gacha de cosas que ni siquiera están en la Biblia, y que digo, ay, y este hombre, a pesar de decirse doctor, ¿de dónde sacó semejante barbaridad? Pues de su imaginación, porque no hay ningún otro pasaje de la Biblia que diga semejante barbaridad, pero de pronto las personas se ponen a decir barbaridades de su propia imaginación. También la Biblia es algo que tenemos que entender, que no es un amuleto. Me ha tocado llegar a casas de algunas personas que se dicen creyentes y que tienen su Biblia abierta en un determinado pasaje, y en muchas ocasiones es en algún salmo,
no conocen a una persona así o alguna familia así que entra a su Biblia y su bibliota, pero es una bibliota de esas que venden por kilo, ¿no? Así de esas Biblias así enormes como para que se vea que aquí en esta casa sí leemos la Biblia y está ahí la Biblia abierta. Y si tú regresas en medio año, ahí sigue abierta exactamente en la misma página y regresas a los 2 años y ahí dices, ay, Chihuahua. Esta persona se ve que sí lee la Biblia en un año porque ya la leyó y volvió a regresar exactamente al mismo pasaje. Bueno, la Biblia no es un amuleto, no te va a dar suerte, no te va a ayudar, no te puede ayudar para manipular el futuro, no te va a ayudar para manipular a otras personas. Bueno, algunos malos pastores sí lo hacen así, pero tú no puedes manipular el futuro ni tampoco a Dios por medio de la Biblia. La Biblia es un medio para conocer a Dios. Hay otra cosa que las personas hacen, usan de manera incorrecta las concordancias. ¿Sí sabemos qué son las concordancias o la concordancia? Ok, si no, no se preocupen, para eso estamos aquí. En algunas Biblias, que son un poquito más grandes y un poquito más caras, al final de la Biblia tienen bastantes páginas y a esas páginas le llaman concordancia. ¿Qué es la concordancia? La concordancia es donde se te da una palabra y después te dicen que esa palabra aparece en todos estos pasajes. Ahora, hay una situación de la cual tenemos que tener cuidado en las concordancias. Resulta que en las concordancias la palabra que te ponen es del español que tú estás leyendo, pero a veces hacen una relación con otra palabra que fue originalmente escrita en arameo, en hebreo o en griego. Y resulta que a veces, cuando lo traducen, no tiene exactamente el mismo sentido. No tiene el mismo sentido. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Un ejemplo es, en el griego hay 4 palabras diferentes que se pueden traducir como amor. Nosotros, cuando la traducimos eso del griego al español, hay en el griego 4 palabras y en español 1. Amor. Y tenemos otra palabra, neuma, que puede decir viento o espíritu, pero es exactamente la misma palabra y a veces significa viento y otra vez espíritu y no siempre significa una cosa o la otra. Entonces, cuando nosotros ocupamos esa concordancia tenemos ese riesgo, que a veces la palabra puede tener diferentes sentidos y es un riesgo cuando usamos la concordancia para estudiar, hacer un estudio o para preparar una enseñanza o una predicación, que en esa concordancia no siempre la palabra tiene el mismo sentido en cada pasaje. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, ¿es malo usar la concordancia? No. ¿Es malo abrir la Biblia en cualquier parte? No. ¿Es malo usar los devocionales? No. Solamente que tienes que estar consciente de los defectos o de los detalles o de los riesgos de no usarlos correctamente. Otro método que además es muy ridículo y que he escuchado, la verdad es que cada vez los escucho menos, pero en algún tiempo, al igual que ustedes, cuando comienzas en el cristianismo, de pronto escuchas por acá, escuchas por ahí, de pronto te da curiosidad y dices, a ver, voy a escuchar esto. Yo también, al igual que ustedes, de pronto escuchaba, pero la verdad, he visto que para mí, es una pérdida de tiempo estar escuchando a cosas o personas que yo me he dado cuenta que su teología no es buena, o que de pronto se sacan cosas así
bien fumadas, bien raras. En alguna ocasión me dice una persona, es que yo escuché a un pastor, a un predicador, uno de esos muy famosos, que dice que si la mujer está inflamada del vientre, que seguramente es infiel, y yo digo, carambolas, me dijo eso. Sí, porque el hermano fulanito de tal lo dice y tiene una predicación. Chispas. Y entonces de pronto le digo a esa persona, oye, ¿te has dado cuenta que tu vientre está igual que el de tu esposa? ¿Acaso no te has dado cuenta que comen lo mismo? Lo que tienes es que estás gordo. Eso no tiene nada que ver con que tu esposa sea infiel. Simplemente coman más sano y se le va a bajar la panza y a ti también. Entonces, deja de andar escuchando a ese hombre que dice puras barbaridades. Come bien, aliméntate sanamente, consume frutas y verduras, toma agua. Y deja de escuchar a ese hombre que de pronto se saca cada vacilón. Y de pronto algunas personas comienzan cuando usan la Biblia, a querer buscar códigos en la Biblia, códigos secretos o palabras secretas o frases secretas. Eso es común o medianamente común. Hay un método que es muy bueno, pero que a veces se utiliza de manera incorrecta, que es la memorización de versículos. La memorización de versículos es una práctica buena, pero que a veces se corrompe. ¿Por qué? Porque a veces te sabes tan de memoria el versículo que de pronto haces eso que muchas veces criticamos de la religión popular, en la que dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. A veces así se memorizan los versículos, sin detenerse a ver la profundidad de lo que están repitiendo, qué es lo que pasó alrededor. A mí, por ejemplo, me recuerdo cuando nuestros niños eran pequeños que les decíamos, mi esposa, yo sobre todo a mi esposa le gustaba mucho que los niños le dijeran antes de dormir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Si no les dices eso a tus niños cuando son bebés, no eres un buen cristiano, en paz, a ver, mijito, ahí está el chamaquito apenas si puede, el niño bebé, chulo, precioso, hermoso, porque luego me dicen, ay, ¿por qué dices chamaquito? Pues chamaquito, ¿no? Ya tengo 3. Entonces, está ahí el niño, y le dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces ahí va el niño, en paz me acostaré y así mismo dormiré, y ya lo dijo, y tú, soy un buen papá, un buen cristiano, y shalala, shalala. Y el niño dice eso, pero ¿qué es lo que estaba pasando cuando el salmista escribió ese salmo? ¿Dónde estaba? ¿Qué le estaba sucediendo? No estaba en casa de sus padres, en una camita calientita, ni se acababa de tomar su lechita, ni lo abrigaron, no. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Es un pasaje que ya hemos referido varias veces. Estaba un ejército rodeado el cerro en el cual estaba ahí metido en una cueva como conejo. Él estaba metido ahí en una cueva y él dijo, bueno, pues ya es noche y es hora de dormir. Y a lo mejor vienen para matarme, pero pues yo de todas maneras me tengo que dormir porque es la hora, porque yo a esta hora me duermo, ¿no? Porque como soy de pueblo, pues cuando el sol se pone, pues yo también me pongo, ¿no? Y se va a dormir tranquilo y en paz, ¿a pesar de qué? De que todos los de alrededor le decían, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Y él dijo, pues yo me voy a dormir en paz y hay que se haga lo que Dios quiera. Y se duerme en paz. Entonces nosotros estamos en algún problema, estamos en alguna dificultad, escuchamos balacera alrededor, escuchamos gente peleando y entonces le tenemos que decir a nuestro hijo, a ver, ven, los vecinos están peleando, ya se están agarrando ahí a cocolazos, ya llegó la patrulla. Y entonces, ¿qué es lo que le dices a tu hijo? Ven, hijito,
Yo sé que hay mucho ruido afuera, en la calle, y hay mucha violencia. Pero mira, di conmigo esto, en paz me acostaré y así, eso ya cobra sentido. Duérmete, hijo, Dios te va a cuidar. Pero de nuevo, nosotros a veces cuando repetimos tanto un versículo, a veces se nos olvida el contexto y todo lo que había alrededor. Más adelante hablamos del contexto. El Señor dice en Deuteronomio, por tanto pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma, y las atarán como señal en su mano y serán por frontales entre sus ojos, y las enseñarán a sus hijos hablando de ellas cuando se sienten en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, y las escribirán en los postes de su casa y en sus puertas. Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa con las personas? Repiten y repiten y repiten, y de pronto se les olvida el sentido que tenía el texto en la Biblia. Entonces, otra cosa que tenemos que saber es que los versículos y los capítulos no son divisiones en la Biblia. No son divisiones. Nos sirven para saber dónde encontrar algo. Punto. A veces las personas piensan que como aquí se acabó el capítulo, ahí se acabó la idea. No. A veces desafortunadamente pasas de un capítulo a otro. Los hermanos que le pusieron numerito, pues actuaron de buena fe. Pero tenemos que entender que el número del capítulo no fue inspirado por Dios, ni tampoco los versículos no fueron inspirados por Dios. Son simplemente algo que nos sirve de referencia. La Biblia no está dividida en frases pequeñas para que las usamos como nosotros queramos. Pero a veces las personas usan cualquier parte de la Biblia como si fuera el libro de Proverbios. Los proverbios son frases cortas, dichos. En la Biblia no todos son dichos, ni todos son frases cortas. Debemos tener cuidado de no usar toda la Biblia como si fuera el libro de Proverbios. Mucho cuidado. No son proverbios. Nosotros tenemos que leer todo lo que está alrededor. Algunos dicen, una pregunta que personas hacen es, ¿cómo sé que Dios es amor? Porque hay un versículo que dice que Dios es amor. Pero algunos podrían decir de una manera más completa, yo, a pesar de que soy pecador, Cristo murió por mí en una cruz. Y entonces yo sé que Dios me ama y Dios es amor, porque me ama, a pesar de mi condición, a pesar de... Okay. Entonces cuando tú das algo más que una pequeña frase sin contexto, y a veces que la persona le entra por una oreja y le sale por la otra, pero no le hace ningún efecto, no produce el efecto mejor. Hay algunos estudios que se le llaman estudios temáticos, y de pronto algunos pastores también hacen eso. Buscan una palabra y de ahí sacan todo un tema, y entonces van saltando de un pasaje a otro de la Biblia, algo parecido a las concordancias, y se juntan todas las palabras que se repiten en la Biblia y la juntan y ahí está tu predicación. Cuando en muchas ocasiones hablan de historias diferentes, de contextos diferentes, de situaciones diferentes. Un ejemplo, en alguna ocasión, creo que les hace falta luz, ¿no? ¿Pongan más luz o no? ¿Sí ven bien? Ok, en alguna ocasión una persona hace un estudio temático y dice lo siguiente, San Juan 19:24. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y tomó, Génesis 2, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer y la trajo al hombre. Y luego toma 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y entonces junta 3 pasajes, uno de Génesis que habla de una costilla y que dice que Eva salió de un costado de Adán y que al ser traspasado Jesús, nosotros nacemos de la costilla de Jesucristo, porque Eva nació del primer Adán y nosotros estamos naciendo del segundo Adán. Bueno, hay pastores que hacen eso, o predicadores que hacen eso, que de pronto se juntan 3 pasajes y dicen, costilla, costilla, pues ya la hice. Y aquí te van unos de costilla, ¿no? Aquí te van unos de costilla y también aquí te va uno de lengua, ¿no? Y pum, y ahí está tu predicación. Ups. Entonces, esa es una manera de interpretar la Biblia muy inventiva, muy rarita. Pero eso no es lo que dice la Biblia, sino que la persona dice que eso es lo que entiende de la Biblia, entonces hay que tener mucho cuidado. Eso me recuerda a un par de personas que en alguna ocasión nos estuvieron dando alguna plática aquí en esta iglesia. Uno de ellos, porque ustedes saben que a veces invitamos a otras personas también para que nos compartan de lo que saben, y me recuerdo que una de ellas decía, tienes que ser muy creativo cuando hagas tus mensajes. Entonces, yo no estoy del todo de acuerdo en que tienes que ser muy creativo cuando hagas tus mensajes, porque yo he aprendido que el que es creador es Dios, que nosotros descubrimos lo que Dios ha creado, pero que nosotros en realidad no creamos. Él es el que hace todo lo que existe, y que el único que es original, porque también escuché en alguna ocasión de una persona que también nos vino en alguna ocasión a dar una plática y decía, es que tu predicación tiene que ser original, y hay algunos maestros que enseñan a predicadores que les dicen que su enseñanza o su predicación tiene que ser una predicación original, que no puede ser otra que se copió de alguien. Eso es lo que dicen muchos que enseñan a predicadores. Tu predicación tiene que ser original, nunca una copiada. Pero bueno, para mí, no hay mejor predicación y no hay mejor ministerio que uno copiado, para mí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Aquello que has visto y oído de mí delante de muchas personas, eso enseña y encarga a personas dignas de enseñar también a otros. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos? Y después, ¿qué es lo que los discípulos tienen registrados en los evangelios y en las cartas? ¿Algo nuevo? ¿Algo original? Es más, una vez que tú leas todo el Antiguo Testamento, cuando llegas a las cartas de Pablo, dices, Isaías, Habacuc, David. Estás leyendo, cuando tú lees a Pablo, estás leyendo a David, estás leyendo a Isaías, estás leyendo a Habacuc, estás leyendo a Moisés. Eso que has visto y oído es lo que enseñas. Entonces, para mí, las predicaciones novedosas, normalmente, para mí, son predicaciones erróneas, porque se quieren inventar algo, cuando lo único que tienes que hacer y lo que te manda a hacer es enseñar lo que está en la Biblia, y no más.
Precisamente por eso el Señor dice en Apocalipsis, maldito aquel que le añada y que le quite. Pero de pronto no falta el predicador que se siente muy sabroso, que le empieza a añadir y le añaden una serie de cosas tan raritas a la Biblia, cosas que no están en la Biblia. Entonces, nosotros a veces escuchamos a personas y decimos, no hombre, es que este hermano es muy espiritual y es muy iluminado, porque Dios le dejó saber cosas que nadie sabe. A chispas. Pues si nadie sabe, nadie supo. Pero yo digo, pero fue horrible, porque ¿de dónde se sacan semejante barbaridad? Si mi deber es transmitir la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay una frase que me gusta mucho del hermano MacArthur. Él dice, mira, cuando a él le preguntan, hermano, ¿y usted qué piensa de este tema? Él dice, lo que yo pienso no importa. Y a mí me gusta. Aquí lo que importa es lo que dice Dios, no lo que dice MacArthur. Lo que dice MacArthur no importa, importa lo que Dios dice. Lo que dice Martín Méndez no importa. Lo que importa es lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Eso es lo que importa. Lo que yo pienso respecto de un tema no importa. Importa lo que piensa Dios. Lo que pienso yo de la pornografía no importa. Importa lo que piensa Dios. Lo que pienso yo respecto de una relación entre dos personas no importa. Lo que importa es lo que dice Dios respecto de ese tipo de relaciones. Eso es lo que importa. Y lo que aquí nos importa es lo que dice Dios. Interpretar correctamente lo que dice Dios y basar nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje en la palabra de Dios. Ay, ya se me está acabando el tiempo y pensé que me iba a ir más rápido. Entonces, ya que hemos hablado de algunos hábitos o costumbres populares que llevan a las personas a tener una mala interpretación, entonces vamos a comenzar a ver, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer eso hoy, algunos principios para tener una buena interpretación. Entonces, debemos recordar que la Biblia no es un libro, sino una colección de libros sagrados que se escribieron durante un proceso de 1500 años, eso es lo que tardó la Biblia en ser escrita. Fueron escritos por diferentes escritores. El autor es uno, pero los escritores son varios, ¿de acuerdo? ¿Quién es el autor de la Biblia? Creemos Dios. ¿Quiénes son los escritores? Diferentes escritores. Y fueron escritos cada libro por una razón diferente. Hay una razón para cada libro. No tiene la misma razón los primeros 5 libros que el último del Antiguo Testamento. No tiene la misma razón de haber sido escrito el libro de Crónicas que el libro de los Reyes. No tuvo la misma razón, tienen una razón diferente. Aunque, por ejemplo, Crónicas y Reyes en algunas partes coinciden, la razón de ser escrito es distinta. Entonces, eso nos debe llevar a tratarlos de manera diferente. También habían cosas que estaban sucediendo con las personas en el tiempo que lo escribieron. Dios les da un mensaje que tiene que ver precisamente con la situación que están pasando en ese momento, en ese instante. Y tiene que ver. Por eso es que el doctor Lucas dice en el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñan los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, entonces es importante que nosotros, así como Lucas, seamos diligentes en conocer las cosas igual desde el principio y conocer a Dios a través de las personas que vieron con sus propios ojos todas las situaciones, los sucesos, y es mejor ver directamente de la fuente que es la palabra de Dios, la Biblia. De nuevo, a la interpretación se le dice que es un arte y una ciencia. ¿Por qué? Porque por un lado hay reglas y por otro lado hay que ponerle una perspectiva personal, pero esa perspectiva tiene que ser correcta. Cuando una persona dice que no tiene hermenéutica o que no tiene teoría de interpretación, que solamente lee el texto, no es cierto, porque todos tenemos interpretación, todos tenemos hermenéutica y todos tenemos teología. Todos tenemos teología, todos. Así sea que tú te hayas parado por primera vez en una iglesia, tú tienes teología. ¿Sí? Porque ¿qué es la teología? Es la manera en la que tú concibes a Dios. Entonces todos tienen teología y todos tienen hermenéutica, todos. Aún los ateos tienen teología, tienen su manera de concebir a Dios. Todos tenemos teología y todos tenemos hermenéutica o interpretación. De la misma manera que todos tenemos filosofía, todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una idea de qué se trata este mundo. Todos tenemos filosofía. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no nos espantemos con estos términos y que no los hagamos tan formales, tan formalitos. Entonces, lo que una persona cuando viene y lee un texto, ¿qué es lo que hace? Hermenéutica. Porque cuando lee un texto, él ya en su mente tiene una cierta regla o una cierta manera para leer y para interpretar un texto. A veces lo hacen a simple vista. Hay personas que de pronto agarran un libro, a veces me ha pasado, de pronto agarras y lo ojeas, y ya tienes a lo mejor una idea de qué se trata el libro. Pero si tú quieres comparar los pasajes o ver, pues entonces ya te vas despacito, lo vas leyendo poco a poco. Y entonces, si tú agarras un libro y lo hojeas, así de rápido, estás aplicando hermenéutica. Y si tú lo lees despacito, estás aplicando hermenéutica. Es decir, tú tienes tus teorías para interpretar, tus reglas para interpretar un libro. Entonces, de eso es de lo que vamos a ir hablando los siguientes días. Y ya se me fue el tiempo y quisiera saber si hay preguntas. ¿Sí hay una pregunta por allá de las remotas? No. Ah, no. De hecho, no se transmitió. Sí, ¿qué pasó? A ver, viene el examen. Examen, venga. La sinodal va a hacer el examen. A ver, A ver, hermanos, hermanas. Atentos. ¿Qué es hermenéutica? ¿Quién contesta? ¿Qué es hermenéutica? La interpretación de la Biblia. Ok. Pregunta, ¿es únicamente la interpretación de la Biblia? Alguien dijo que no. Y la primera que movió su cabecita fue Karina. A ver, no. A ver, Cari. A ver, Cari. No, no solo de la Biblia, sino de textos antiguos.
Es la interpretación de cualquier texto antiguo, el que sea. Ok, fabuloso. Venga, siguiente pregunta. ¿Quién contesta qué es exégesis? ¿Qué es la exégesis? Ahí va, ahí va, ahí va. La aplicación de las reglas. La aplicación de las reglas. Fabuloso. Entonces, Fácil. la hermenéutica es la teoría, la exégesis es La aplicación. la aplicación. De las reglas. A ver, ¿es malo, son malos los devocionales? No son malos, hermana, porque hay que saber, como nos explicó el pastor, que no todo es malo, sino saberlo aplicar. Ok. A ver, allá. Yo entendí que no son malos porque tenemos que saber buscar, que no siempre va a ser exhortarnos a que todo está bien, sino que me enfrenten que también estoy haciendo algo incorrecto y que tengo que mejorarlo, ¿no? Porque si voy a abrir el libro y me dice todo está perfecto, todo está bonito, pues voy a seguir haciendo mis mismos errores. Si yo veo, si él me está exhortando que estoy haciendo algo incorrecto, o sea, que me enfrente con lo que estoy haciendo mal, entonces eso es, no nada más es, ay, qué linda está, sino también que me exhorte, ¿no? Excelente, ok. Está incompleto, ¿verdad? Entonces El hay que, devocional si está vas a incompleto. leer un libro devocional, escógelo bien. Esa sería la recomendación. Escoge bien tu devocional. Sí, allá, duda o pregunta o comentario de Puguita. Comentaba que hermenéutica es, bueno, la interpretación de cualquier texto antiguo. Mi pregunta es, ¿solamente se puede aplicar a textos antiguos? Es decir, ¿no se puede aplicar a textos No, la actuales? palabra hermenéutica se usa de manera específica para la interpretación de textos antiguos, pero como yo les he estado explicando, todos tenemos una interpretación, todos tenemos una manera de interpretar, nada más que la palabra es hermenéutica, esa palabra en específico se utiliza para la interpretación de textos antiguos. Vale, muchas ¿Sale? gracias. Esa palabra en específico. ¿Cuál es la forma correcta de leer la Biblia para entenderla? ¿Cuál es? Pues aplicar la, ¿cómo se llama? La hermenéutica, ¿no? Otra vez, ¿cuál es la forma correcta de leer la Biblia para entenderla? Pues desde el principio. Desde el principio Y al final. en orden. Pues yo la verdad, pues yo lo que no entiendo me salto y luego me salto, pero luego me regreso, pero pues ya Ok. entendí. Desde el Vamos a hablar de eso más adelante. Sí, por allá. Siguiente pregunta, venga. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La siguiente. ¿Qué inconveniente tiene usar las concordancias para preparar un estudio? Que no siempre la palabra puede tener el mismo significado en diferentes pasajes, se puede referir a cosas diferentes. Exactamente, que se puede referir a cosas diferentes, aun cuando te la tradujeron, te la tradujeron con la misma palabra. Ok, fabuloso. ¿Es malo leer la Biblia en un año? A ver, ¿quién contesta? ¿De acuerdo a lo que nos enseñaron? ¿Es malo? Premio, al que más conteste. No es malo, puede llevarse el tiempo, o sea, no hay prisa, puede ser en 3 meses, o en 5 años, como dijo el pastor, ¿no? Lo importante es leerlo y entenderlo, ¿no? Exacto. Desde el principio, desde la creación, o Ok. sea, no corretemos, nos tomamos nuestro tiempo. Excelente. No es malo. Y ahora pregunta, ¿es obligatorio que la leas en un año? No es obligatorio, ok. No es obligatorio. Porque a veces, de nuevo, hay tanto que léala en un año, que parece como que a fuerzas la tengo que leer en un año, porque si no la leo en un año soy un mal cristiano, ¿verdad? A veces pudieran transmitirnos esa idea de que léela en un año, vemos por acá y por allá y las aplicaciones en un año, entonces dices, no la he leído en un año, soy el peor cristiano. No, hay peores, ¿no? Ahí me tienes a mí. Entonces, ¿Qué significa inspirado? a ver allá, eso.
2 horas aquí. Ah, no es cierto. Y bueno, quedamos que es para fácil como soplado, es decir, que Dios le dio las respuestas a los que escribieron la Biblia. Exacto. Es eso. Que Les Dios dio la les respuesta. dijo a las personas qué es lo que ¿Qué es tenían lo que que tenían que escribir. escribir? Excelente, fabuloso. Como Dios les dijo, entonces por eso decimos que la Biblia es inspirada por Dios, es soplada, ¿verdad? Es dictada. Fabuloso. Siguiente pregunta, ¿qué es el canon? ¿Qué es el canon? No el canon. Allá, hermano. San Alejandro. El canon en sí son los 66 libros de la Biblia, ¿Qué? del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, ¿qué? ¿Qué le falta? a la Que no- respuesta? es el principio y es el final, así que no le falta nada. Ok, sí está bien, pero ¿qué? Exacto. Que son inspirados por Dios. ¿Qué? ¿Qué? Que son inspirados, ¿qué? Ok, ¿Qué? Ok, entonces es la lista de libros o el conjunto de libros que se consideran inspirados por Dios. Sí, y además nos hablaba que nosotros tenemos un canon cerrado, que no necesitamos saber más allá de lo que está establecido ahí, porque ahí nos dice todo, exactamente todo de quién es Dios, quién es Jesucristo, lo que nosotros necesitamos saber. Exactamente. Entonces, está cerrado porque tiene todo lo que nosotros necesitamos saber respecto de Dios. Y les dije que no es todo de Dios, porque Dios es infinito y la Biblia es finita, ¿ok? Ok. Es solo lo que necesitamos para la vida y la piedad, o para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque de pronto decimos para la vida y la piedad, y eso suena, para llevar una vida de amor de acuerdo a la voluntad de Dios. Pregunta, ¿los Pregunta. capítulos y los versículos son inspirados? No son inspirados. Muy ¿Cuál bien. es el propósito de que haya capítulos y versículos en la Biblia? Sí, poquita, échale fibra. Porque ahorita está aquí el mano a mano entre Puga y Magni, a ver quién se lleva Pues el sí, premio. quedamos que no son inspirados porque originalmente pues los textos no los tenían marcados, pero sirven como una referencia, a lo mejor para buscar una información rápida o recordar dónde encontrar algo que necesitemos. Excelente, porque cuando Dios le dijo a Isaías o a Jeremías o cualquier otro, aquí te va el capítulo 2 y escribe en el versículo 45 esto. No existen. Incluso, atentos, cuando el Señor Jesús cita a los profetas, no dice, así como Isaías capítulo 45, no, ¿verdad? Es más, aquí te va de nuevo, o más bien algo extra. El Señor Jesús cuando cita, a veces hace lo mismo que yo hago. En realidad, yo aprendí de Él. Él en muchas ocasiones ni siquiera menciona al profeta. Atentos, porque a veces ni siquiera el profeta es lo más relevante. Lo que importa es que es la palabra de Dios. En más de una ocasión, ustedes van a encontrar que el Señor Jesús dice, como dijo el profeta, y no dice qué profeta. Porque lo importante, y más adelante lo vamos a volver a retomar, no es el mensajero, es el mensaje. Lo importante en esta iglesia tampoco es el pastor, es el mensaje. Cuando la próxima vez que nos inviten a una conferencia, por favor quítense esa mala costumbre, porque en algunos lugares hacen eso. ¿Y quién va a ser el predicador? Bueno, ¿qué te importa quién es el predicador? Lo que te importa, ya no tengo que decir qué te importa, porque luego me dicen que por qué digo esas cosas tan bruscas. Lo importante no es el predicador, lo importante es el mensaje. Última Entonces el punto no es quién va a hablar, sino cuál es el tema. Pues ese tema me va a edificar, qué bueno, gracias a Dios. Si lo imparte Karina,
o Beatriz, o María de la Luz, Luz María, o si la imparte una hermana gringa, o china o coreana, da igual. Lo que importa, no porque ya le dio el don de hablar en español. Lo que importa no es quién predica, sino qué predica. Sí. Última pregunta, la más difícil. ¿El vientre abultado significa infidelidad? No, ¿verdad? Con esto es solamente para recordar que debemos leer nuestra Biblia, ¿verdad? Para no inventar cosas. ¿Puedo orar para terminar? Debes orar. Ok. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta tarde que nos has permitido comenzar este estudio, Señor, para poder entender con claridad, Señor, tu mensaje. Gracias por el Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nosotros, Señor, para poder entender de una manera diferente la Escritura. Aumenta nuestra fe, Señor, también nuestro amor y nuestra hambre de ti. Y Padre, queremos conocerte como hace rato lo cantábamos cada día más, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia día con día. Sacude nuestra flojera, Señor, y ayúdanos a ser soldados y guerreras y guerreros valientes y esforzados, Señor, que leen y se deleitan en tu palabra, Señor mío. Gracias por el hermano Martín que ha predicado. Bendícele, por favor, y llévanos ahora con bien a casa, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo hicimos. We did it. Lo hicimos muy bien. Lo hicimos. ¿Sí, no? ¿No saben?